Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente, y tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad, de tal manera que puedas seguir con tu vida y tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz, puedes escribirme un correo a jferrer@caser-asesores-financieros.es. Antes de pasar a comentar el 10º capítulo del podcast, quiero avisaros que ya los próximos capítulos vendrán en septiembre, ¿vale? Agosto es un buen mes pues para leer y formarte en otras cosas. Y entonces así volver en septiembre con nuevo contenido, fondos nuevos que os puedan gustar y también con otras novedades de capítulos, ¿vale? Dicho esto, pues vamos ya con el 10º capítulo. Hoy vamos a comentar un poco sobre la situación actual de los mercados, que me parece muy interesante, que están pasando muchas cosas, y luego comentaré un ejemplo de cartera agresiva a la que iremos haciendo seguimiento en futuros episodios, ¿vale? El objetivo de esta cartera agresiva pues es cómo invertir en este entorno macroeconómico y también pues en otros posibles futuros, ¿vale? Entonces vamos primero con las principales noticias de los mercados, qué está sucediendo y cómo hemos llegado a la situación actual. Y antes de mojarme con ello, quiero hacer un pequeño disclaimer y decir que lo que voy a comentar es mi punto de vista cuando se habla de macroeconomía. Que lo primero es que me parece imposible predecirla, sobre todo a corto plazo, ¿vale? En 3, 6 meses, porque sí que a largo plazo pues yo sí soy optimista y creo que se generará valor y riqueza. Pero a corto plazo es que me parece imposible, ¿vale? También, y no es imposible, pero también me parece complicado explicar la economía y las causas de lo que ha pasado en el pasado, porque siempre nos falta información. Ahora bien, creo que es mucho mejor ir con un mapa incompleto que tenga cierto sentido a ir sin mapa. Entonces, por eso os voy a contar la situación actual, ¿vale? Me voy a remontar a inicios de 2020, que estalla la crisis sanitaria del coronavirus, ¿vale? Para frenarlo, los países deciden combatir el virus encerrándonos en casa, y al estar encerrados en casa, pues toda la producción de los países se frena durante el tiempo que estuvimos encerrados y por tanto pues, la producción cae en picado. En 2022, en China, al no querer aceptar la vacuna occidental y tampoco ha desarrollado una vacuna propia, pues ellos, y tienen una política de COVID cero, pues siguen encerrándose en sus casas para combatir el coronavirus y al encerrarse en sus casas siguen cerrando fábricas y por tanto sigue afectando a la producción. Y luego la principal medida de los bancos centrales para ayudar a las economías pues fue imprimir una cantidad de billetes récord nunca antes vista, ¿eh? China es el mayor exportador del planeta, sobre todo de bienes de ordenadores, pero también es el máximo exportador de materias primas. Y luego además exporta piezas para los coches, piezas para trenes, piezas para fábricas y bueno, cantidad de cosas, ya que es el país líder en exportaciones en el mundo. Así que si este país cierra sus fábricas de forma temporal, pues en el resto del mundo tendremos escasez de determinados bienes, ¿vale? Eso por la parte del coronavirus. Y ahora, por otro lado, pues tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que a nivel económico sobre todo afecta a sus economías de forma directa, pero los países, pues, para intentar frenar esta guerra, han puesto sanciones a Rusia considerándolo un país al que no se le pueden comprar productos, o mejor dicho, importar bienes, ¿vale? Y de esta forma, el objetivo de esta medida es debilitar su economía. Ahora bien, es que Rusia es uno de los países que más bienes exporta y en concreto es el mayor exportador de gas natural del mundo y uno de los exportadores de petróleo más grandes del mundo. Entonces, y sin estas fuentes de energía, pues las economías no pueden seguir viviendo y seguir en movimiento. Entonces, si limitas las importaciones a Rusia, pues tienes que buscar esas fuentes de energía en otros lados. Pero claro, al mismo momento, el mundo no está preparado para ofertar de repente toda esa energía que viene de Rusia.
y ahora hay que buscar un sustituto en el corto plazo. Entonces, al demandar este producto en otro lado, pues se crea escasez y los que, pues yo qué sé, el gas natural que ahora viene, por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos, pues la demanda a estos países es mucho mayor y en cambio la oferta no la han podido ampliar al mismo nivel que producía Rusia. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que hay escasez y suben los precios de las materias primas. Entonces, estas dos situaciones, el coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania, han afectado a la producción de los países, creando situaciones de escasez. Al mismo tiempo, como consecuencia del coronavirus, durante el 2020 y 2021, los bancos centrales decidieron imprimir una cantidad de billetes nunca antes vista. Entonces, como, como con este cóctel, pues el resultado es una inflación agresiva, porque hay más dinero en circulación y menos oferta. Entonces, obviamente, pues la inflación se tiene que disparar. Y ahí estamos, pues con una inflación entre el 8, 9 e incluso el 10%. Entonces, ahora, ese es el mayor problema económico mundial ahora mismo, la inflación elevada, y el dilema está en si es permanente o es temporal. ¿Vale? Al principio, por parte de los bancos centrales y los analistas, pues decían que esta inflación iba a ser temporal, ¿vale? Esta inflación, una vez las fábricas recuperen, que han estado cerradas durante el coronavirus, pues recuperen su nivel de trabajo, de producción, los problemas de escasez pues desaparecerán. Y bueno, puede tener sentido este planteamiento, pero la pregunta clave es ¿cuánto van a tardar las fábricas en recuperar su nivel de producción? Pues si son unos pocos meses y no hay más problemas adicionales en el mundo, que es algo difícil de producir, efectivamente la inflación será temporal. Pero si se alarga la recuperación, pues ¿y cuánto se alargará? Pues surge la duda de dónde está el margen de decir que es temporal o es permanente. Pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, no? O sea, porque al final, si es temporal durante mucho tiempo, pues se convertirá en permanente, ¿no? Entonces, visto que la inflación, y de hecho los bancos a medida que ha pasado el tiempo y van viendo que no es tan temporal como decían y que es más grave de lo que se planteaban, pues ahora los bancos centrales han decidido subir tipos de interés y bastante más de lo que estimaban en un principio. En un principio, pues se estimaban subidas de 25 puntos básicos y finalmente están siendo de 75 puntos básicos o de 50 para Europa. Y la idea que subyace sobre la subida de tipos de interés eh, es, o sea, lo que buscan los bancos centrales subiendo estos tipos de interés es frenar la economía, porque cuando subes los tipos de interés serán menos créditos y por tanto también menos consumo. Y así frenas la economía y como consecuencia pues frenas la subida o sea, frenas la demanda y por lo último pues se frena la subida de precios. Bueno, y esto sería pues la conclusión a la situación actual, ¿no? Pues eso, el problema de Rusia, China, el coronavirus, problemas en la producción, unido a la subida bueno, primero a imprimir billetes y ahora pues pues eso da como consecuencia la inflación y ahora para combatirla pues se suben los tipos, ¿no? Y como es normal, pues esto hace que en los mercados pues haya mucho miedo e incertidumbre y luego pues la visión negativa es que el mercado va a haber ahora una recesión y por tanto las empresas van a ganar menos dinero y por tanto las acciones han caído. Pues mucho, pues estos 6 primeros meses el Standard Poor's 500, que es el índice más seguido por los inversores, ha experimentado el peor semestre de su historia desde 1970. Es decir, que son los peores 6 meses de los 6 primeros meses del año, los peores de los últimos 50 años. Y se ha caído más de un 20%. Y ahora, pues vista la situación actual, pues la pregunta que te sale es, ¿y ahora dónde invierto? ¿No? Y esto hay dos formas de enfocarlo. Bueno, hay muchas más, como personas existan, pero bueno, a nivel general suele haber dos personas. Dice, vale, ya sé lo que ha pasado, vale. Ahora quiero saber, pues, dónde está la oportunidad de invertir para ganar dinero en los próximos meses y así aprovecharme de la situación actual y de todo lo que ha pasado. Y yo, pues sinceramente, no tengo ni idea. Sinceramente, o sea, este tipo de visión, porque los próximos 6 meses
es un corto plazo y me parece que la bolsa es a corto plazo, pues es una lotería y no solo la bolsa, sino muchas inversiones. Así que, pues, siendo sincero, no tengo ni idea. Y luego la segunda forma de enfocar las inversiones es pensar en el plan de inversión que tengas hecho y cómo afecta esta situación a tu plan de inversión. Esta forma me parece que es la forma más sólida porque no solo te ayuda a la situación actual, sino también en las futuras. Entonces, lo que te tienes que ceñir es a tu plan de inversión. Si no tienes ninguno, pues puedes escribirme a jferrer@casasasesoresfinancieros.es y hacemos uno juntos. Y con este plan hecho, hay que valorar las situaciones actuales y pensar también, pues si, pues cuando pase algo así, si hace falta cambiar algo, añadir algo o no. Pero tener un plan ayudará a superar mejor esta situación y también las futuras. Y lo que decía pues al principio, que te dará paz la forma en la que gestiones tus ahorros, más que una preocupación. Así que con esta situación actual y con un ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo de plan, que es una cartera agresiva que voy a montar y que vamos a ir comentando en próximos capítulos, ¿vale? En vez de decir traeros un fondo donde invertir para esta situación, pues vamos a hacer un plan, que va a ser una cartera agresiva. Voy a aprovechar que es la mitad del año para empezarla o sea, el 30 de junio, o sea, el 1 de julio, que son 6 meses, ¿vale? Y así su seguimiento será más fácil. Voy a coger también una cartera adhesiva porque es la que más flexibilidad me da a la hora de componerla y también pues para posibles cambios que haya que hacer en el futuro. Y nada, de este primer capítulo, pues voy a comentar la cartera, los fondos que la van a componer y por qué los escojo. Y luego en siguientes capítulos pues ya iremos viendo pues las reglas que hay pues para establecer qué movimientos se hacen dentro de la cartera y qué cosas se tienen que cumplir para añadir un fondo, para quitarlo o para mover el dinero de un fondo a otro, ¿vale? El ejemplo de cartera agresiva la vamos a organizar en tres patas, ¿vale? Una parte es de convicción a largo plazo, que la componen dos fondos. Luego una parte de oportunidades de inversión que yo veo a largo plazo, no a 6 meses, como decíamos antes, sino a largo plazo. Y no por la situación actual, sino por, por otros argumentos y que también lo componen dos fondos. Y en tercer lugar, una pata de estabilidad para conseguir pues, descorrelaciones y cómo gestionar la tesorería y la volatilidad, las dos cosas, ¿vale? Dentro de la cartera. Entonces, nada, la primera pata es la de convicción, ¿vale? Esto va a formar el 50% de la cartera y lo van a formar un fondo growth y otro value. El fondo growth que vamos a meter en la cartera es el Seislent World Growth. Y es verdad que no he hecho un capítulo de este fondo todavía, vendrá en septiembre, y ya adelanto, pues es parecido a Fansmith, ¿vale? Coinciden de hecho en bastantes posiciones. O sea, mirando tan solo las top 10 empresas de cada uno, pues coinciden en IDEX Laboratories y Microsoft. Y luego en distinto orden, pues coinciden con Nike, en Adobe, Alphabet y otras cuantas, ¿vale? Y a este fondo le vamos a asignar un peso del 40%, ya que las empresas son de máxima calidad y en estos primeros 6 meses de 2022 ha caído un 25%. Luego, esto por la parte del fondo Growth. También podríamos meter el Sailor y Fastmid. Y en vez de un 40 hacer un 20, un 20. Pero bueno, al final, como se solapan bastantes posiciones, me parece que por simplicidad es mejor poner un solo fondo y ya está. O sea, me aporta más la simplicidad de solo seguir un fondo que la diversificación de tener dos fondos, ¿vale? Luego vamos a ver ahora el fondo Growth que vamos a incorporar, que es el, que es el fondo Fast Global de Fidelity, que es el que podéis saber más en el capítulo 8, que es el que comenté. Este fondo lo que prima primero es el precio por encima de todo. En el Sailor, pues primero es la calidad y el negocio. Y entonces en este fondo Fast Global, pues más el precio y también conocen muy bien el ciclo económico.
Luego pues, se ha comportado muy bien en 2022, subiendo un 14%. Un año donde, como hemos dicho antes, pues ha sido los peores 6 meses de los últimos 50 años, lo cual es pues, un muy buen dato. Y además, no solo se ha comportado bien estos últimos 6 meses, sino que también lleva un track record de doble dígito a largo plazo. Entonces creo que esta parte va a cumplir muy bien con esta parte de la cartera value, ¿vale? Estos dos fondos están algo descorrelacionados entre sí, sobre todo cuando el mercado cae. O sea, cuando el mercado sube se comportan más o menos parecido, pero cuando cae se descorrelaciona. Por ejemplo, en 2022 el fondo Fast Global ha subido un 14% y el Salem pues, ha caído un 25%. Por otro lado, en 2020 el fondo Fidelity Fast Global cayó un 7%, mientras que Salem subió un 16%. Luego en 2018 Sailor subió un 5% y el Fidelity cayó un 4%. Entonces, esto nos va a permitir, eh, ambos llevan rentabilidades superiores a los dos dígitos y además el hecho de que estén descorrelacionados entre sí, pues nos permitirá hacer traspasos entre ellos dependiendo del mercado en el que nos encontremos y de tal manera que podemos venderlo caro y comprarlo barato. ¿Vale? La segunda parte de la cartera son la pata de las oportunidades de inversión. ¿Vale? El primer fondo donde veo ahora una clara oportunidad a largo plazo por valoración y por expectativas futuras es China, ¿vale? Que la comenté en el capítulo 2. Así que vamos a incorporar el fondo Robeco Chinese Equities a la cartera con un peso del 15%. ¿Vale? Y el segundo fondo para la parte de oportunidades a largo plazo es un fondo que tenga exposición a una temática que ha sido muy rentable históricamente, que es las empresas small caps europeas, que también llevan un tiempo dando muy mala rentabilidad y creo que por eso surge la oportunidad a largo plazo. Para invertir en este mercado, pues necesitamos a alguien que sea experto en este tipo de empresas, de small cap europeas, que se las conozca todas y luego además pues sepa encontrar oportunidades dentro de este mercado. Y el mejor por su track record y por el conocimiento que tiene de todas las empresas de este mercado es el gestor Cyril Carrier, que pues es un fondo del que haré un capítulo en septiembre y le vamos a dar un peso del 15%. ¿Vale? Pues para esta parte de oportunidades hemos asignado un 30%, ¿vale? Que es el Robeco Chinese Equities y las Small Caps europeas. Entonces, junto al 50% del Value Growth, pues tenemos ya un 80% y nos queda el 20% restante que es para la parte más estable de la cartera. ¿Vale? Que vamos a meter dos fondos, que el primer fondo es el Belly Equities Dividend, que hemos comentado en el capítulo 5. ¿Vale? La solidez que da este fondo y sus empresas, pues lo vamos a utilizar como una gestión de tesorería, porque sus empresas, este fondo nos va a ir dando dividendos que iremos acumulando para incrementar las posiciones que estén más baratas y así ofrecer más potencial. Y le vamos a dar un peso del 10%. Si es verdad que decir que este fondo, el Belly Equities Dividend, dependiendo de la situación fiscal del cliente, pues sería mejor o que captar los dividendos o mejor dejar que se reinviertan los dividendos y cuando necesitemos cash para rebalancear, pues hacer simplemente traspasos. ¿No? Y luego, por último, en esta misma parte de estabilidad, pues vamos a coger otro fondo que de tal manera que podamos hacer rebalanceos y aprovecharnos de esa volatilidad. ¿Vale? Y aquí vamos a elegir una inversión que pues, da mucha seguridad, estabilidad a largo plazo y además descorrelaciona un poco con lo anterior, con los anteriores activos con los que hemos invertido, sin perder rentabilidad. ¿Vale? Para esta pata de la cartera voy a introducir un fondo de infraestructuras, que aún no he sacado en el podcast, pero ya tengo el capítulo preparado y grabado y lo comentaré pues, en septiembre. Y el peso que le vamos a dar a este fondo es del 10%. Y esto sería todo. Así quedaría una cartera agresiva que me sirve para hacer a mí, pues de ejemplo,
y que la verdad es que podemos haber elegido otros fondos porque hay cantidad de fondos espectaculares que se han quedado fuera y de los que, bueno, pues hablaré también en el futuro en el podcast, aparte de los que están aquí, porque cada uno pues tiene su función. Y luego hay fondos como el Private Equity que comenté en el capítulo 9 que a mí me parece una oportunidad muy clara de inversión. Y bueno, también quiero daros unos datos históricos sobre esta cartera. Y es que en los últimos 3 años habríamos batido al MSCI World por un poquito, pero sobre todo es que lo habríamos hecho con bastante menos volatilidad, en concreto con un 5% menos. Eso bueno, me parece importante de cara a que te hace más llevadero el camino. Y esto teniendo en cuenta los pesos actuales de la cartera, o sea, que hemos puesto los fondos más perjudicados, les hemos dado un peso mayor, como el Seilen, el de Small Caps Europeas o el fondo China, versus los que se han comportado bien, que entonces pues habríamos batido al índice por mucho más, claro. Pero que no voy a meter porque creo que al ser ilíquido, pues para el ejemplo no nos aportará mucho. Simplemente para decir, oye, tengo el dinero ahí y está ahí. Pues creo que no aporta mucho, vamos, de cada ejemplo. Y ahora pues nos queda ir viendo pues cómo evoluciona y hacer seguimiento a los gestores de los fondos, leer sus cartas anuales, lo que vayan diciendo, pues qué empresas incorporan, cuáles quitan, por qué y cómo siguen, si siguen su proceso de inversión. Y luego, por supuesto, que esto no es una cartera cerrada. En el futuro, pues según avancemos, podemos cambiar de un fondo por otro o introducir algo nuevo, uno nuevo o simplemente quitar uno. Y esto es todo por hoy. Decir que todos los fondos que hemos comentado en la cartera pues, son contratables desde Caser Asesores Financieros. Y luego, pues si quieres que analice un fondo en particular o tienes cualquier duda sobre otro fondo o que ya conoces, pues, pero quieres que investigar más, pues o también si quieres empezar a invertir con un plan en vez de con oportunidades, pues me puedes enviar un correo a jferrer@caserasesoresfinancieros.es. Y ahora puedes hacer algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho, que es darle un like a este podcast. Y de esta forma pues ayudarás a que más gente conozca fondos de inversión interesantes. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.